Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Pues vamos aquí con la segunda parte de la segunda clase de lo que es teoría política. Y estamos analizando justamente lo que es política, pero a través de sus elementos y hoy a través de sus famosos agentes de presión o agentes de poder, entre otros los partidos políticos. Insisto, a muchos nos apasiona la política y a muchos no nos apasiona la política. Sentimos que es lo mismo, sentimos que no es más que las mismas unos por otros. Vamos a entender que la política es el arte, compañeros, de gobernar del buen gobierno, que lamentablemente pues mucha gente lo ha utilizado para su beneficio propio, para su enriquecimiento propio. Y esto es justamente lo que ha hecho que la política se vea como algo sucio, como algo asqueroso. Y esta materia tiene por objeto que usted entienda que las instituciones pues son limpias, pero lamentablemente los seres humanos las convertimos en algo negativo, en algo sucio, en algo incorrecto. Queda a nosotros, pues, ustedes los futuros abogados, pues entender también este tipo del mundo jurídico, este aspecto que incluye lo que viene siendo las instituciones. Recuerda que una gran parte de los presidentes de la República han sido licenciados en Derecho. De hecho, si hacemos un recuento de presidentes, vamos a ver que la mayoría de ellos son licenciados en Derecho. Esta tradición de que todos fueran licenciados en Derecho se rompió cuando Carlos Salinas de Gortari asume el poder. Él es licenciado en Economía. Después viene Felipe Calderón, o perdón, Fox, y él es licenciado en Administración, y Calderón creo que otra vez es licenciado en Derecho. Si hiciéramos un recuento, nos daríamos cuenta que durante mucho tiempo los presidentes tenían como característica, tal vez no directa, pero sí indirecta, ser licenciados en Derecho. Porque lo fundamental era justamente conocer leyes y saber manejar lo que viene siendo los gobiernos a través de las leyes. Pero con motivo de las crisis económicas de la López Portillo, de la de Luis Echeverría Álvarez, de la de Miguel de la Madrid, etcétera, pues la economía llegó a tener tal importancia, tal relevancia, y entonces empezaron a poner a economistas en esos puestos, en esos cargos, y a manejar la política desde el punto de vista de la economía. Estamos analizando, jóvenes, lo que son los partidos políticos, al menos más importantes, los que prevalecen, y en esencia lo que constituyen. Muchos dicen de los partidos que son lo mismo, que votar por uno, votar por otro, al final viene siendo lo mismo. No. Hay cambiando, con todo respeto, obviamente, esa ideología, ese pensamiento. Ustedes no vivieron la época del partido único, del partido que ahí sí para que vieras, votaras o no votaras, participaras o no participaras, pues el PRI llevaba todo. La presidencia, las gobernaturas, los diputados, los clientes municipales, todo, carro completo, como se decía, mucho. Y es que realmente no había una verdadera oposición, no había verdaderamente partidos que compitieran con él. El único que era verdaderamente partido de oposición era el PAN, pero era un partido opuesto a lo que venía siendo el PRI. Pero lamentablemente no se llegó al nivel y ahora ve cómo se coludieron o cómo forman uno solo y están integrados uno solo. Analicemos pues un poco más lo de los partidos y empecemos por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El Partido Revolucionario Institucional fue fundado por Plutarco Elías Calles en 1928-1929, que aglutinó a todos los partidos estatales y locales que se habían formado con motivo del triunfo de la Revolución Mexicana. Recordemos que Porfirio Díaz no había permitido la creación de oposición, no había permitido que hubiera partidos políticos. Recuerda que Porfirio Díaz durante 35 años asumió el poder de 1876 a 1911. Que Porfirio Díaz al final del porfiriato indirectamente permitió la creación de partidos, fue el Partido Laborista Mexicano, el Partido Antireeleccionista y algunos otros. Pero en esencia no había oposición con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz, tan pronto alguien manifestaba su inconformidad, pues lo mandaba perseguir, lo encarcelaba, lo mandaba a matar, etcétera, etcétera. Pero recordemos que él tuvo una entrevista, la famosa entrevista Díaz Krillman, donde Díaz en 1910 dice que él está dispuesto a dejar el poder porque él estima que México ya está maduro, fíjate, sus palabras, ya está maduro para gobernarse a sí mismo. Ya necesita de Porfirio Díaz y que él piensa retirarse. Esa declaración permite, vuelvo a repetir, que se formen, ya no en la clandestinidad, sino a la luz del día, lo que viene siendo justamente el Partido Laboral Mexicano y el Partido Antireeleccionista. Llevando a este último lo que viene siendo la candidatura de Madero, que ganó, pero
pues con motivo del fraude que hizo Porfirio Díaz, entonces se desata la famosa revolución el 20 de noviembre de 1910. Una vez que triunfa la revolución mexicana, como comprenderás, entonces se desata la grilla a lo máximo y se forman infinidad de partidos por todos lugares y por todas partes. Hay muchos partidos que aspiran justamente a lo que es un partido político, el poder, al intentar el gobierno. Entonces Plutarco Elías Calles, que fue presidente del 24 al 28, decide, por tanto, constituirse y formar un partido grande, un partido a nivel nacional, a nivel federal, que aglutine a todos los partiditos locales y de esta manera se cree un partido nacional. Con esta idea, entonces todos los partidos de los municipios, de locales que se habían fortalecido y que pues cada uno luchaba por su lado, deciden integrar el famoso PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió, por tanto, en el Partido de la Revolución Mexicana. Más tarde, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas lo modifica y lo convierte en el PRM, es decir, el Partido de la Revolución Mexicana. Y finalmente, con Miguel Alemán Valdés, en el 46 al 52, se convierte en lo que actualmente viene siendo ahora el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Partido dominante que durante 70 años, del 28 hasta el 2000, se mantuvo en el poder de forma constante, de forma continua, recuperándolo temporalmente del 2012 al 2018 con Enrique Peña Nieto, y que a la fecha se ve difícil que lo vuelva a recuperar, precisamente por todos los malos antecedentes, por todo lo que dejó, que aunque tuvo cosas positivas, por ejemplo la creación del IMSS, la creación del Instituto Politécnico Nacional, la creación del ISSSTE, la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuito con Miguel Alemán, con Adolfo López Mateos. Sin embargo, hay mucho que dejó en cuanto a asesinato de campesinos, asesinato de estudiantes, persecución de líderes políticos, de los ferrocarrileros, de los maestros y un sinfín de cosas negativas que llevó a cabo. Porfirio Díaz, el PRI, tiene sus claros oscuros, aunque si hacemos una balanza seguramente son más los oscuros que los claros, sin demeritar lo que haya llegado a hacer, pero que tuvo la oportunidad de poder hacer muchísimas cosas más. El PRI, compañeros, es un partido que se convirtió en el todopoderoso. Yo viví esa etapa, viví lo del 68, el 70, vi cómo el PRI nos manipulaba, cómo nos manejaba, cómo se enriquecían tantos y tantos líderes, que pues sí, me desanimó, pero que en un momento determinado me mantuvo la idea de que las cosas no podían seguir así. Recuerdo que uno de los lemas que se manejaba mucho es que no hay mal que dure 100 años, no hay mal que permanezca durante tanto tiempo. Ese fue algo que se consolaba en los años 70, en los 80, los que pues veíamos con tristeza cómo el PRI pues ganaba y no se le derrotaba. Todo lo que se hacía, toda la ciudad que tenía, sus líderes. Recuerda que ahorita un líder, uno que iba a ser candidato a diputado y otro que va a ser candidato a diputado, están detenidos. Bueno, uno está prófugo, lo andan buscando. El señor Guillermo de la Torre, no recuerdo bien su nombre, líder de los pepenadores, que siendo diputado tenía una red de prostitución. Y ahorita la lideresa del centro histórico, hija de Alejandra Barrios, pues también que está acusada de extorsión, está detenida. Todo eso y muchas cosas más se solapó a través de lo que viene siendo el gobierno del PRI. Cuando el PRI fue fundado por Plutarco Elías Calles en 1928, que aglutinó a todos los partidos estatales o locales formados al triunfo de la Revolución Mexicana, en uno nacional, en uno de carácter general. Convertido en PRM, Partido de la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas del Río, del 34 al 40, y finalmente se transformó y se convirtió en PRI, con Miguel Alemán Valdés, 46-52, partido dominante que durante 70 años, del 28 hasta el 2000, se mantuvo en el poder de forma consecutiva a nivel nacional, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, recuperándolo temporalmente del 2012 al 2018 con Enrique Peña Nieto. Y que posiblemente sea el golpe mortal que impida que nuevamente el PRI vuelva a resurgir, porque si el PRI no fue desarticulado y extinguido, fue porque Vicente Fox y Felipe Calderón pues pensaban de él para sus solapamientos entre ambos. La prueba es que ahora son grandes amigos.
Un dato que se me olvidaba, compañeros, es que con Carlos Salinas de Gortari, el PRI pretendía nuevamente cambiarse, transformarse. Se hablaba mucho de que se iba a convertir en el partido de la solidaridad nacional o el partido del solidarismo. Porque recuerda que uno de los lemas o de los programas de Carlos Salinas de Gortari era la solidaridad. Porque el PRI, lo vamos a ver ahorita, cambia completamente con Carlos Salinas de Gortari. Este partido basó su poder en el autoritarismo, en el control de la sociedad y de las elecciones, y en el corporativismo, basado en tres sectores, el de los trabajadores, el de los campesinos y el popular, a través de la CTM, CNC y la CNOP. ¿Por qué durante mucho tiempo el partido tuvo tanto poder? Porque Lázaro Cárdenas crea el famoso corporativismo, crea tres sectores que le dan fuerza, que le dan alimentación al PRI. A través de la Confederación de Trabajadores de México, aglutina a todos los sindicatos o la mayor parte de los sindicatos a nivel nacional. Y a través de la CTM se controla a los trabajadores para que los trabajadores sean obligados a votar por el PRI, sean obligados y presionados a que ellos deben de favorecer siempre al PRI. Los líderes de la CTM y todos los demás influyen mucho para doblegar a los trabajadores. El trabajador era obligado a los mítines, era obligado a las elecciones, era obligado a muchas cosas. Y era amenazado, inclusive se llegó a hablar de que hasta golpeados eran, si se oponían a las directrices que marcaba la CTM. Eso también se manejó en la CNC. La CNC era un organismo que aglutinó a la mayor parte de las organizaciones campesinas a nivel nacional. Y hay de aquellos campesinos o grupos que quisieran salirse y no quieran alinearse a las políticas que manejaba desde entonces el presidente, teniendo ese poder absoluto. Se controlaba la sociedad a través de las organizaciones, campesinos a través de la CNC, trabajadores a través de la CTM. Hay mucha historia negra que platicar con esto, con su líder eterno, Fidel Velázquez, que se convirtió en un dictador, que se mantuvo un buen tiempo durante durante unas 5 o 6 décadas. La CNOP era otro grupo corporativo que aglutinaba a los campesinos, a periodistas, a industriales, a comerciantes, a exmilitares. Esa era la Congregación Nacional de Organizaciones Populares. Estos tres grupos o estos tres sectores ejercían control sobre los trabajadores, campesinos y sobre los comerciantes, en fin, los que estaban afiliados a la CNOP. Esto hacía que estuviera un control absoluto sobre la sociedad, un control que difícilmente los trabajadores o los campesinos podían liberarse de él, porque todos estaban alineados, todos estaban sujetos a lo que decían las órdenes del presidente y los líderes que esto se tenía. Por eso en los eventos del PRI siempre había mucha gente. Recuerdo un dato, compañeros. Cuando pasó lo del 68, del 2 de octubre, a los días siguientes se organizó una manifestación, un mitin a favor de Gustavo Díaz Ordaz apoyándolo. Y se llenó el Zócalo en apoyo a la represión que hizo Gustavo Díaz Ordaz. Y la gente se llenó. ¿Y por qué se llenó? Porque, como decían en aquel tiempo, eran los borregos, los acarreados. Bueno, llegaba a las oficinas de los sindicatos, de oficinas de las empresas, de las oficinas del gobierno, y a ver, ¿saben qué? En camiones se los llevaban. Recuerdo este dato porque hubo gente, y de hecho hay un video, donde varios de estos, pues aparentemente valientes, empezaron a decir y a gritar que no iban por su voluntad, sino que los habían obligado, que los llevaban de forma acarreada. Esto es un efecto o una consecuencia, una imagen de cómo eran manejados y manipulados los sectores. Primeramente el de los trabajadores, el de los campesinos y las naciones populares. Otro atributo de lo que fue el PRI es que originalmente cuando aparece, encauzó las causas populares. Por eso creó el IMSS, por eso creó varias instituciones a favor del pueblo. Originalmente el PRI encauzó las causas populares, siendo compañeros un partido liberal, progresista, de izquierda, pero con Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, se transformó en un partido reaccionario, conservador, neoliberal o capitalista, dándose la división del partido con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador para formar el PRD y después lo que viene siendo Morena. El PRI, con todos sus claros oscuros, se mantuvo bajo esa protocolo de que era un partido a favor del trabajador, a favor del pueblo, etcétera, etcétera. Con lo que algunos presidentes hicieron, reitero, como los libros de texto gratuito, como fue la creación del Politécnico, como creación de la Universidad Autónoma Metropolitana con Luis Echeverría, etcétera, etcétera. Pero Carlos Salinas de Gortari, que es el creador del neoliberalismo, a través de lo que viene siendo México, entonces de plano se descara. Y siendo un partido de izquierda pasa a ser un partido de derecha. Siendo un partido liberal, pues se convierte en un partido conservador. Por eso no es de extrañar esa alianza entre el PRI y el PAN. Es una alianza normal, es una alianza correcta. Quienes no se han percatado o percibido que el PRI cambió a partir de Salinas de Gortari, en donde el PRI enarboló o dejó de enarbolar las banderas populares de trabajadores, de campesinos, y empezó a favorecer a los industriales, empezó nuevamente a crear el famoso apoyo a las minorías. Recuerda que a los neoliberales se les llama también los neoporfiristas, los nuevos porfiristas. ¿Por qué? Porque recordemos que Porfirio Díaz dejó toda nuestra economía, dio toda nuestra economía a los extranjeros, bajo el argumento de que así es como se iba a fomentar la economía en nuestro país, la industrialización. Porque nuestro país era un país eminentemente agrícola, dedicado al campo desde la época de los aztecas, de la época prehispánica. Pero con Salinas, supuestamente, con Porfirio, luego con Salinas, se quiso modernizar y cambiarse en un país industrializado. No obstante que con Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán también se intentó o se llevó a cabo este proceso de industrialización. Entonces, bajo el argumento de que los capitales extranjeros iban a traer justamente ese dinero para invertirlo, iba a haber progreso y desarrollo. Por eso Porfirio Díaz le dio a los extranjeros nuestro petróleo, nuestras minas, le dio nuestros ferrocarriles, le dio nuestra luz, le dio todo. La revolución se hizo justamente para que eso que había quedado en manos extranjeros volvieran a ser de manos mexicanas y en beneficio del pueblo mexicano. Con esto se logró, mal que bien, bien que mal. Entonces recuerda que Lázaro expropia el petróleo, lo hace que vuelva a ser el petróleo mexicano. También expropia los ferrocarriles, hace que los ferrocarriles vuelvan a ser mexicanos. El señor Adolfo López Mateos logra expropiar la energía eléctrica y vuelve a hacer que la energía eléctrica vuelva a ser mexicana. Pero con los neoliberales desde Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, los panistas Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y otra vez el priista Enrique Peña Nieto, se regresa a esa política de que dejemos en manos de los extranjeros nuestra economía. Zedillo vendió los ferrocarriles a empresa extranjera, compañeros. El petróleo estuvo a punto de quedar en manos del extranjero. La energía eléctrica ya está también en manos de extranjeros, no al 100%, pero está en ese sentido. Por eso son los neoporfiristas, no nuevos porfiristas. Cuando el PRI hace este cambio, dentro del PRI hay una corriente que entonces decide separarse. Ahí tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, que siendo priistas de origen, ante el cambio que hace el partido de izquierda hacia derecha, de partido liberal a partido conservador, de partido revolucionario a partido reaccionario, deciden ellos, por tanto, separarse. Deciden ellos, por tanto, dejar el partido por considerar que el partido faltó a sus principios por los cuales fue constituido y por los cuales en su nombre lleva la palabra revolucionario o derivado de la Revolución Mexicana, compañeros. Son estos políticos del PRI quienes deciden salirse al ver que el partido está cambiando de color, al ver que el partido, por tanto, se está transformando en un partido conservador de derecha. Por eso, compañeros, vuelvo a insistir, durante mucho tiempo se consideró que el PAN era un verdadero partido de oposición, pero una oposición que estaba en contra de las políticas nacionalistas, en contra de las políticas populares. Porque como lo vimos en clase anterior, el PAN es un partido conformado, integrado por gente de poder económico, por grandes capitales, por grandes industriales, por grandes personas que tienen su peso. Si tú analizas quiénes son los del PRI, pues no son sino más que gente acomodada, gente de dinero, que a través de la política ha buscado la forma de mantener esa riqueza.
Pero con Salinas de Gortari, que vino a crear el neoliberalismo, que es la venta de las empresas y de todo esto bajo el pretexto de que el capital industrial va a mejorar las condiciones, pues ve lo que llevó al traste. Carlos Salinas vendió este discurso, convenció a la gente, nos hizo ver que el gobierno tenía muchas empresas paraestatales y esas empresas paraestatales estaban provocando que el gobierno no pudiera invertir en obras de beneficio para el pueblo. Él decía, si vendemos las empresas paraestatales, obtenemos muy buen dinero y en consecuencia podemos hacer que México crezca, que México se desarrolle, que México se convierta en una potencia. Aparentemente ese fue el discurso. A mucha gente convenció, a mucha gente agradó, pero compañeros, muchos dentro del mismo PRI no estuvieron de acuerdo con este cambio, con esta transformación. Precisamente por eso Salinas intentó quitarle la palabra revolucionario y trató de darle un término que ya no implicara lo que significaba ser revolucionario. Y trató de formar el Partido de la Solidaridad o el Partido de la Sociedad Nacional, que era el lema con el cual se manejaba, con el cual se mantuvo. Mucho se critica y viéndolo así como lo se ve, pues sí, el traidor fue Cuauhtémoc Cárdenas. Se recuerda que Cuauhtémoc Cárdenas es hijo de Lázaro Cárdenas. Llegó a ser gobernador de Michoacán, llegó a ser diputado, llegó a ser senador y que ahora había traicionado al PRI, junto con Muñoz Ledo, que había sido uno de los candidatos a ocupar la presidencia después de López Portillo, pero que no se logró, sino que después de Luis Echeverría quedó José López Portillo. Y aparte de ahí empezó la carrera hacia el famoso neoliberalismo, compañeros. Ahí te lo dejo para que analicemos cómo se mueve la política, cómo se mueven los actores políticos, los partidos, y para que vayamos viendo no como grillos, no como politiqueros, sino como politólogos, aunque lo de politólogo puede ser que nos quede muy grande, pero tratar de entender justamente todo esto. Porque cada corriente o cada gobierno empieza a modificar leyes, empieza a cambiar el sistema jurídico. Lo estamos viendo ahorita. López Obrador ha dicho que si los magistrados, los ministros, convalidan y reafirman que la reforma que él propuso eléctrica es anticonstitucional, el siguiente camino que le queda es hacer una reforma constitucional, para que lo anticonstitucional se convierta en constitucional. Entonces, como puedes ver, según las ideologías de los partidos o quien llega al poder, empieza a cambiar. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Imagínate que en este momento, en el 2024, tocamos madera, llegar el PAN otra vez a tomar el poder. El PAN, para poder gobernar, va a tener que hacer otra vez muchas modificaciones a la Constitución para ajustar la Constitución a su ideología, a su pensamiento, a sus programas. Si ahorita, por ejemplo, el PAN quisiera quitar la pensión universal de adultos mayores y todos ellos, tendría que modificar la Constitución. Porque así llegar por llegar y quitar las cosas no es tan fácil. Entonces, entendamos cómo se manejan las instituciones. Entendamos cómo se mueve la política en el país y también a nivel mundial, compañeros. Neoliberalismo, en pocas palabras, como lo hemos manifestado, es una corriente que trata de favorecer a las minorías, como en el porfiriato, a los industriales, a los comerciantes, y eso sí, no cualquiera, a los grandes industriales, a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas extranjeros que vienen a dejar aquí su dinero, pero que obviamente para enriquecerse más y no para favorecer a lo que viene siendo el pueblo. Un ejemplo de neoliberalismo se los expuesto, bueno, lo pongo ahorita. ¿Qué es neoliberalismo? Con un ejemplo te lo digo. El neoliberalismo, compañeros, a quien se beneficia es a los poderosos, es a la gente que tiene el poder, que es pudiente, a la gente y se perjudica al pueblo, a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos. Un ejemplo, durante el neoliberalismo, si hacemos un análisis del salario mínimo, durante esa temporada, el salario mínimo cada año subía un peso, 1.20, 1.10, a lo mucho 2 pesos. En el neoliberalismo, si tú le debías al banco 10,000 pesos y ahorrabas 5,000, pues se supone que con las matemáticas, 10,000 menos 5,000, mi saldo quedaría en 5,000 pesos. Pero en el neoliberalismo, cuando tú hacías eso, el neoliberalismo te decía, y te dice todavía la fecha, no, tu saldo son 7,000 pesos. Pero van a ser 7,000 pesos si yo te pagué 5,000 y 10,000 menos 5,000, pues son 5,000.
No, porque yo nada más te aboné a tu deuda principal 3,000 pesos. Y los otros 2,000 pesos los aboné a lo que viene siendo tus intereses, tus comisiones, tus gastos de ejecución, es decir, el gobierno, el banco se llevó así fácilmente 2,000 pesos de ganancias, 2,000 pesos de utilidades. Y nada más abonó de esos 5,000 pesos, 3,000 a tu cuenta principal. Por eso te quedaron 7,000 de saldo comercio. Al revés, si yo pueblo al banco voy y le deposito 10,000 pesos para que estos 10,000 generen ganancias, generen utilidades, y por tanto yo pueda ir aumentando mi capital, resulta que el banco me va a dar por esos 10,000 pesos mensualmente un promedio de 100 pesos, que al final del año van a ser como 1,200 pesos. Entonces, de 10,000 pesos, después de 365 días, llego a tener nada más 11,200 pesos. Ve lo inequitativo que viene siendo esta política. E insisto, compañeros, en el liberalismo se favorecía a las minorías por razones de tiempo cuando das derecho del trabajo. Espero que se analice esta evolución del salario mínimo. Como en este periodo aumentaba un peso, 1.20, muy poquito, porque se beneficiaba justamente a los grandes empresarios. Pasemos ahora a otro partido, el famoso PRD, el Partido de la Revolución Democrática, compañeros, que tanto se ha criticado, tanto se ha juzgado, porque por ahí también pasó Cuauhtémoc Cárdenas, pasó Porfirio Muñoz Ledo, pasó también ahí Andrés Manuel López Obrador, y pasaron muchos más. El PRD, o Partido de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática, perdón, fue fundado con motivo del movimiento que se dio en 1988 al integrarse el FDN, es decir, el Frente Democrático Nacional, conformado por los entonces Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, hoy obviamente ya desaparecidos, ya extintos, y fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y demás líderes sociales como fueron Eberto Castillo, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Rosario Ibarra de Piedra, antiguos priistas, Porfirio Muñoz Ledo, López Obrador, etcétera, etcétera. Recuerda que en 1988 vino el parteaguas del PRI, vino la división del PRI, precisamente porque se apoyó a Carlos Salinas, Miguel de la Madrid lo mantuvo. Carlos Salinas era un líder gris, era un líder opaco, era un líder que jamás había vivido en la vida política, que simplemente era un líder que no iba a pegar por parte del PRI. Ante esta situación, por parte del PAN, ponen a un personaje con una gran trayectoria política que es el famoso Maquío, Manuel Cloutier. Y el Frente Democrático, que era la escisión o la separación del PRI, postula a Cuauhtémoc Cárdenas, quien siendo hijo del general Lázaro Cárdenas y añorando las políticas a favor del pueblo de Lázaro Cárdenas, pues el pueblo se vuelca a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Los partidos de izquierda, que son los ya antes mencionados, se le unen inmediatamente a Cuauhtémoc Cárdenas. En el del 88, no 68, del 88, hizo que el pueblo mexicano viera una esperanza, una luz, de que por fin el PRI iba a desaparecer, de que por fin se iba a acabar la hegemonía, el poder de lo que venía siendo este partido. Cuauhtémoc Cárdenas representó esa figura. Líderes emblemáticos opositores al PRI, como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rosario Ibarra, que son grandes mexicanos que por ser oposición, pues difícilmente se habla de ellos, difícilmente se comenta de ellos, pero que ojalá algún día tengas la oportunidad de leer su obra política de ellos, luchando por los ferrocarrileros, luchando por los mineros, luchando por eso. Rosario Ibarra. Es el antecedente de las feministas, la mujer que alzó la voz, la mujer que luchó por las causas de las mujeres y de todo de los desaparecidos. En fin, hay mucha tela donde cortar quiénes son estos líderes, que dada su trascendencia, le dieron mayor fuerza a lo que viene siendo el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a los expriistas, los fortaleció. Y los que no teníamos partido, pues vimos ahí una esperanza, también una luz de que podríamos acabar con este régimen, y ahí fue cuando se dio mucho la frase, no hay mal que dure 100 años.
no hay mal que pueda existir en nuestro país y llegue a 100 años. Se vislumbraba ya la terminación del PRI. Y en el 88, como tú recordarás, hubo un gran fraude donde Manuel Bartlett, hoy obradorista, en la Comisión Federal de Electricidad, se cae el sistema porque de acuerdo con la votación iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, se decía que Cuauhtémoc ya estaba casi en la presidencia. Se cae el sistema, 88 apenas empieza los temas computacionales, la digitalización en nuestro país, y se cae el sistema. Y casualmente regresa el sistema, y el sistema regresa con que Salinas lleva la delantera. Es decir, en cuestión de horas, porque no puedo decir que fue minutos, de horas, cambia la votación. Se argumenta el primer fraude, se forma un Frente Democrático Nacional, el FFDN, y se hacen manifestaciones, de todo, tratando de impedir que Salinas llegue al poder. Se unen para protestar el PAN con Cloutier y el Frente Democrático con Cárdenas para impedir que Salinas llegue al poder. Fue un movimiento que, permíteme, lo viví intensamente. Anduve ahí metido en la bola, pero simplemente como simpatizante, luchando porque esto no se lograra. Recuerdo cuando nos convoca Cárdenas, antes de que Salinas tome el poder. Entonces íbamos con la esperanza de que Cárdenas nos convocara a bloquear carreteras, a impedir, a bloquear Palacio Nacional, el Palacio Legislativo, a impedir que Salinas tomara el poder. La gente estaba con él, la gente estaba dispuesta a todo. Y estamos dispuestos a tomar carreteras, a hacer pues un caos, si usted lo quiere, con el fin de impedir que Salinas asumiera el poder. Triste fue nuestra situación cuando Cárdenas nos convoca a no hacer nada, a dejar que las cosas se hagan, a dejar esto. Recuerda que Salinas es el presidente contemporáneo que asume la presidencia rodeado por el ejército. Rodeado completamente por el ejército, desde Palacio Legislativo hasta Palacio Nacional. El ejército hace valla en todas las calles por donde va Salinas y rodea completamente el ejército, precisamente por saber de que el pueblo estaba enojado, de que la gente no quería a Salinas, pero que se iba a imponer, nos guste o no, nos guste, converso. El PRD, como puedes ver, tiene una historia preciosa. Tiene una historia que surge con motivo de varios partidos de izquierda. De hecho, ante lo que implicaba esto, le niegan el registro al PRD. Claro, no se llamaba todavía PRD a este nuevo partido. Y como una estrategia política, Cuauhtémoc Cárdenas logra que el Partido Comunista Mexicano, que también se integra a este movimiento después, al ver que al menos el movimiento es limpio, que realmente es un movimiento en contra del PRI, que no es un movimiento que trata de aparentar ser antipriista cuando en realidad es priista, máxime que, repito, lo liderean expriistas, lo liderean exlíderes que habían formado parte del PRI. Entonces, el Partido Comunista Mexicano tiene un detalle precioso. Ante la negativa, porque ya se terminaba el cierre de partidos, del registro de nuevos partidos, ante negativa de que este movimiento iba a quedar sin ningún registro, sin poder formar un partido verdadero de oposición, entonces el Partido Comunista Mexicano, de gran historia, decide cederle su registro. ¿Sabes qué? Yo estoy registrado, soy el Partido Comunista Mexicano. Como ya somos un partido registrado y convalidado por las autoridades, ahora nada más lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Y vamos a ponerle entonces, recuerdo que se manejaron muchos nombres, se proponían muchos nombres, inclusive también con el logotipo. Y al final quedó como el PRD, Partido de Revolución Democrática. Y fue así como surgió el PRD, fue así como nació el PRD. Como una esperanza de que ese partido empezara a cambiar las cosas, de que el pueblo tuviera la voz para poder hacer que el pueblo pudiera cambiar estos regímenes. Ya para entonces PRI y PAN ya venían siendo lo mismo, o iban a ser lo mismo, no iban a ser partidos contrarios, sino partidos hermanos, pero que políticamente o externamente le convenía al PRI y al PAN mantener aparentemente esa oposición, como actualmente supuestamente lo son, donde PRI ataca al PAN, el PAN ataca al PRI, los dos se atacan, pero al final simplemente es para
para que la gente que no conoce a fondo la política se la crea y sienta que realmente son partidos enemigos opuestos. Lamentablemente, el PRD, compañeros, originalmente fue un partido liberal, progresista, de tendencia socialista y de izquierda, pero con el tiempo y a la fecha se ha convertido en un partido de comparsa y solapador del PRI y del PAN, saliendo por ello sus líderes Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano y López Obrador. Lo que era un proyecto democrático muy interesante y muy bonito, que tuvo una historia, como te lo acabo de contar, o aparentemente, al menos para mí interesante, al final toman el poder los famosos chuchos, Jesús Zambrano y Jesús Ortega. Y entonces este partido empieza a coquetear con el gobierno y se alía con el gobierno. Acuérdate que firman con Enrique Peña Nieto el Pacto por México, junto con el PAN. Por eso no es de extrañar que de este partido, con el tiempo, renuncia a Cuauhtémoc Cárdenas. El fundador de este partido decide dejarlo por ver que su partido, lamentablemente con sus nuevos líderes, se está inclinando a favor del PRI, está convertido en un partido patiño, en un partido comparsa del partido en el poder. Que sus líderes realmente lo que están buscando y pretendiendo son puestos públicos, puestos políticos. Por eso no nos extrañe que Jesús Ortega o Jesús Zambrano, que fueron inclusive quienes defendieron a López Obrador cuando fue lo de su desafuero, ahora son enemigos pero a reventar, ¿eh? Y cuando tienen la oportunidad revientan contra López Obrador y contra Cuauhtémoc, como no tienes idea. Porque al final este proyecto fracasó, sus líderes, y a la fecha no han podido levantar el partido porque la gente, pues que conoce o que al menos creemos que conocemos un poco, hemos visto con mucha desilusión cómo ese partido se vino para abajo, cómo tronó completamente, fue traicionado y ahora sus líderes no son otra cosa más que una comparsa, no son sino más que como dicen por ahí, un cascarón vacío, que no tiene nada por dentro, nada más es la apariencia. Por eso no es de extrañar que esos tres partidos que sostienen la misma ideología, el mismo pensamiento, apoyar a las minorías, industriales, banqueros, debilitando al pueblo, pero eso sí, hablando del pueblo y tratando de luchar por el pueblo, no sino partidos que quieren seguir dentro de la corruptela, dentro de la vendepatrias y cosas por el estilo. Por eso no es de extrañar que han formado una alianza llamada Va por México, donde los tres partidos están tratando de que Morena no siga avanzando y de que Morena no logre la mayoría ni en el Congreso, ni en las gobernaturas, ni en ningún otro lugar. Para que de esta manera Morena pueda no seguir avanzando en sus luchas a favor del pueblo, a favor de lo que viene siendo la nación mexicana. La prueba, ahí está la reforma eléctrica. El argumento, pues que las energías puras, las energías limpias, etcétera, etcétera. No, el trasfondo es otro. El día de hoy se dio a conocer cómo las empresas fuertes, las empresas de cuello blanco, pagan de luz menos que lo que están pagando las familias. En fin, hay que ir entendiendo un poquito más la política. Sé que es complicada como las matemáticas, y pues nada, mejor hay que me importa un cacahuate lo que pasa. No, hay que ir viendo quiénes son. ¿Quién es Marco Cortés, el actual líder del PAN? ¿Quién es el señor Alito, como le dicen, el actual líder del PRI? ¿Quién es Jesús Zambrano, el actual líder del PRD? ¿Y por qué se han aliado? ¿Y por qué Felipe Calderón, que no consiguió el registro de su partido, ahora también está en alianza con ellos? Es decir, al final los conservadores, al final los reaccionarios se juntan, se unen. Al final los líderes de izquierda, aunque estén en un partido contrario, al final se unen, se asocian, se juntan. Ahí tenemos, por tanto, la existencia del PRD, un proyecto que al menos ahí me gusta mucho cómo se surgió, cómo nació, quiénes lo conformaron y que después fue traicionado y que hoy no es nada más que un simplemente partido comparsa del gobierno, que pues no es lo que se pretendía, simplemente ya ni las sombras de lo que se pensaba que iba a ser. Otro partido más es Movimiento Ciudadano, el MC. Fue fundado por un expriista, otro expriista y gobernador de Veracruz, Dante Delgado. Durante mucho tiempo fue aliado de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador, pero que después se convirtió en un gran aliado y un gran opositor en contra de Cárdenas y contra de López Obrador. Y al igual que el PRD salió al PRI y al PAN,
pero a la fecha se mantiene independiente, postulando candidatos propios con la intención de mantener su registro y con la intención de mantener su poder. Recuerda que en las elecciones de 2018, Movimiento Ciudadano formó una alianza junto con el PRI, sí, para poder luchar en contra de lo que viene siendo este movimiento. Movimiento Ciudadano, el MC, trata de luchar por sí mismo, trata de deslindarse del PRI, del PAN y del PRD, justamente por los antecedentes que implica este partido, lo que significa este movimiento de PRI y de PAN. Trata de demostrarle ante la nación que es un movimiento limpio, que es un movimiento que es ajeno a las corruptelas de PRI y de PAN, que es un movimiento que trata de ir adelante. Lo que lo fortalece a Movimiento Ciudadano es que recuerda que él tiene un gobernador que es Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y que se supone que él le va a dar la fuerza para que este movimiento pueda crecer. Quien postuló a la gobernatura de Jalisco fue Movimiento Ciudadano, a Enrique Alfaro. Enrique Alfaro era también gente que apoyaba a López Obrador. Hubo un problema entre ellos y entonces Enrique Alfaro se postuló parte del Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano lo manda como su candidato, logra la gubernatura de Jalisco y esto es lo que hace que ahorita Movimiento Ciudadano tenga ese poder o que al menos se sienta aquí en ese poder para poder seguir aspirando a mayores puestos públicos. Pero bueno, hay que ir conociendo este tipo de partidos, este tipo de movimientos. Otro partido es el PBM, el Partido Verde Ecologista Mexicano, duramente criticado porque de verde o de ecologista se supone que no tiene nada. Es un partido familiar que fue fundado por la familia González Torres y su hijo Emilio González, el famoso Niño Verde. Se ha mantenido este poder por sus alianzas estratégicas que ha llevado a cabo con los partidos fuertes. Originalmente siempre fue un aliado incondicional del PRI. Siempre estuvo apoyando al PRI. Y como el PRI siempre ganaba, pues el Verde siempre le iba bastante bien. Pero tuvo la visión de que en el 2000, cuando Fox empieza a levantar el polvo y empieza a ver que es un verdadero candidato de oposición cuando en realidad no lo es, entonces el Verde se alía increíblemente con el PAN. Y como recordaremos, el vencedor fue el PAN. Por tanto, los dividendos o las ganancias electorales que tuvo el Verde fueron fabulosas, lo convirtió en un país todavía más poderoso. De un partido que se apoyaba directamente al PRI y siempre estaba aliado al PRI, en el 2000, al ver lo que estaba pasando con el movimiento de Vicente Fox, decide hacer alianza con el PAN. Y esa alianza le da grandes frutos electorales, lo convierte en un partido más fuerte. Y después, compañeros, regresa al PRI, pero en 2018 se alía ahora con Morena. Al percibir que Morena es un partido fuerte, al conseguir que Morena aparentemente va a ganar las elecciones como las ganó las presidenciales, y como tú bien sabes, ahorita el Verde ya se convirtió en un aliado, no al 100%, pero sí forma parte de los partidos que apoyan a Morena, de los que ha dado su voto para que Morena pueda lograr y tener la mayoría en el Congreso. Entonces, como puedes ver, se habla mucho de este partido, no tiene nada de verde, nada de ecologista. Realmente lo que ellos buscan son sus intereses familiares y de hecho hay mucha gente que ha sostenido que los partidos políticos son una especie de empresas que mucha gente utiliza para poder financiar pues su vida propia. El caso lo tenemos también con el PT, el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, misma situación, es de tendencia liberal, progresista y socialista, a favor obviamente del movimiento obrero, de ahí su nombre del Partido del Trabajo. Se dijo en su tiempo que fue fundado por Raúl Salinas de Gortari. Ya a la fecha es un fuerte aliado de Morena, lo que lo ha mantenido como un partido, siendo pequeño, que se mantenga en el poder sin ningún problema. Porque su alianza, al menos sus estatutos de progresistas, sus estatutos de a favor de los trabajadores, de la clase obrera, le ha dado esa fuerza y al apoyar a Morena, en consecuencia le ha permitido seguir aumentando sus electores y en consecuencia seguir manteniendo su registro. A grandes rasgos, compañeros, hemos visto algunos aspectos de los principales partidos políticos del país, tratando de entender o desentrañar su origen, su ideología, su pensamiento, su evolución, su transformación, sus cambios. Y eso es lo que a ti te corresponde como licenciado en Derecho. Recuerda, un licenciado en Derecho no todo es leyes, no todo es juzgados, no todo es tribunales,
se me tiene un abanico enorme, pero enorme de aplicación del derecho. Recuerda que durante mucho tiempo, y si hacemos un día, si tenemos tiempo, de hecho, más bien dicho, te voy a dejar de tarea. Quiero que me hagas a partir de, déjame ver, después de Lázaro Cárdenas nos viene Manuel de Camacho, Miguel Alemán. De Manuel de Camacho hasta la fecha, búscame por favor quiénes han sido licenciados en Derecho. Y vas a ver que la mayoría han sido licenciados en Derecho. Son unos pocos, por ejemplo, López Obrador es licenciado en Ciencias Políticas, el primer licenciado en Ciencias Políticas que llega a la presidencia. Fox era administrador. Carlos Salinas es economista o era economista. Y la mayoría de los presidentes han sido licenciados en Derecho. Entonces quiero que esa tarea también me la hagas y me mandes una lista de todos los presidentes de México a partir o después de Lázaro Cárdenas, a partir de Manuel de Camacho, quiénes han sido licenciados en Derecho o qué profesión tienen. Porque durante mucho tiempo de la Secretaría de Gobernación casi se mantuvo esa tradición, que el siguiente presidente iba a ser el secretario de Gobernación. Si hoy se tuviera esa tradición que ya no existe, hoy diríamos que el siguiente presidente no sería hombre, sino sería mujer, sería la señora Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación. Pero ya no se sigue esa tradición de que el siguiente presidente es el secretario de Gobernación, que atiende los asuntos políticos. Así que jóvenes, los invito a que les empiece a interesar la política en su sentido limpio, en su sentido profesional, en su sentido claro. Porque tú y yo vamos a ser quienes recibamos los efectos de las políticas de los gobiernos que lleguen al poder. Porque tú y yo vamos a ser las víctimas o los beneficiarios de los partidos que llegan a tener el poder. Ya no estamos en la época de a través de las armas o a través de, como lo hacen las feminazis, de agredir, se puedan hacer los cambios. Los partidos están para eso. Así que jóvenes, les dejo con eso, lo de siempre, y nos vemos dentro de 8 días con nuestras clases.